Vamos al análisis. Nos acompaña la doctora Mónica Laborda. Ella es analista en temas globales y de integración europea. Está en Ciudad de México. Doctora Laborda, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar por lo general. ¿En qué momento nos encontramos en medio de tanta información y desinformación que circula sobre lo que está ocurriendo en Ucrania? Muchas gracias por la invitación, un placer participar. Efectivamente, hay una guerra de desinformación a nivel internacional y es importante entender este conflicto que está sucediendo en Ucrania como una guerra híbrida. Las guerras actualmente se libran en varios frentes y lo que estamos viendo en Ucrania pues es una situación que va mucho más allá de las fronteras. Es un conflicto que involucra el aspecto económico, el aspecto cibernético, el aspecto de desinformación, como bien comentabas, y también es una situación que involucra en el sentido de que Rusia siente que se ve amenazada en su esfera de influencia, toda la esfera de influencia de las repúblicas soviéticas. Recordemos que Ucrania formaba parte de Rusia, de la Unión Soviética en su momento, y que, bueno, Putin ve amenazada esta situación con el aviso de que Ucrania, perdón, podría ingresar en la OTAN. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es un conflicto entre Occidente, es decir, Estados Unidos y los países que quieren apoyar esta situación, aunque vemos también al interior de Europa que no hay una voz común, no hay una postura consolidada y sólida que dé cohesión, digamos, a defender sus fronteras. Finalmente, Ucrania se encuentra en territorio europeo y, bueno, esta situación debería de ser resuelta por los europeos y no por Washington y Moscú. Ahora, la figura de Volodymyr Zelensky, cuando uno ve la narrativa que ha surgido hasta ahora, ya va tomando el rango de una figura heroica. Cuando uno mira lo que estaba ocurriendo antes del conflicto, ese no era el concepto. El mensaje que sale de Ucrania, el respaldo que ha tenido de Europa, el respaldo que ha tenido Estados Unidos y su decisión de quedarse ha sido un contrapeso a los mensajes de línea dura de Putin. Efectivamente, si analizamos el territorio ucraniano, vemos que pues el río Dnieper cruza todo el territorio de Ucrania y la parte oeste es una población que no se siente rusa, una población mucho más proeuropea, y la parte una población que sí se siente rusa y que ha vivido durante años la discriminación, pues hay alrededor de 15,000 muertos, se calcula, en estos últimos 8 años, por una situación pues de desprecio, de sentirse ciudadanos de segunda. Entonces, sí, efectivamente lo que bien comenta, pues ahora con esta situación de Zelensky, de defender Ucrania, de sentir que está pues cuidando, digamos, más allá de las fronteras su país, pues hay un sentimiento distinto hacia él, porque la población que vive en esta zona es una población la que vive en la zona de Donetsk, de Lugansk, finalmente en la región de Donbass, que pues está acostumbrada a estos desprecios por parte del gobierno, ¿no?, de Ucrania. Entonces sí, hay una situación compleja al interior de Ucrania y algo también interesante es lo que está pasando en Bielorrusia, que finalmente hubo elecciones y también se aprobó que ya no sea una potencia nuclear, ¿no? El hecho de dejar armas nucleares, ahora sobre todo con el aviso de Putin de utilizar este tipo de amenazas y volver a la Guerra Fría, se vivió ese escenario de tensión. ¿Cómo se explica, doctora, cuando uno ve la asimetría entre la capacidad militar de Rusia y la de Ucrania? Estamos ya en el quinto día y Rusia no ha podido consolidar esa ofensiva y los videos, las imágenes que salen, los relatos que salen, es que Rusia está teniendo muchos problemas para poder mantener esta ofensiva. ¿Por qué ha sido tan ineficiente este operativo militar ruso cuando se suponía que iba a ser abrumador y que en cuestión de horas tendrían controlado el país? Porque finalmente la OTAN no apoya de una manera presente y permanente, puesto que Ucrania no es un país miembro de la OTAN, no puede, digamos, enviar tropas de manera efectiva, pero sí hay un apoyo detrás de toda esta situación y es muy complicado el hecho de poder tomar las ciudades y situarlas en un escenario, como te comento. Ya la zona de Europa, perdón, de Ucrania del Este, está acostumbrada también a vivir una guerrilla desde 2014 que se anexiona Rusia a Crimea y toda esta zona proseparatista, prorrusa, pues ya está acostumbrada a estarse defendiendo en sí misma. Entonces, pues es una zona acostumbrada a vivir en guerra y pues el hecho de que hayan querido tomarla, pues ya estaban preparados, ¿no?, para eso.
¿Qué anticipa usted que vamos a ver en los próximos días? Se habla de este encuentro del lunes entre las delegaciones en la frontera con Belarus. Hay desconfianza de ambos lados y vemos que lo que ha dicho Moscú no se cumple. ¿Hay alguna expectativa de que esto resulte por la vía diplomática y Putin está perdiendo lo que comenzó como una amenaza en la que no ha encontrado un rival, por lo menos de Occidente, Estados Unidos o la OTAN, para enfrentar a sus fuerzas? No, definitivamente no considero que esto sea así. La estrategia de Putin va mucho más allá que Ucrania. Ucrania es un pretexto para toda una estrategia que va pues mucho más. Por ejemplo, para situarnos, todo el tema de sanciones que le han impuesto a Rusia no le está afectando de una manera tan fuerte como pudiera haberle afectado, ya que se ha preparado durante años. Por ejemplo, el sistema de transacciones SWIFT, ellos tienen su propio sistema implementado junto con China, que pues es un aliado importante estratégicamente hablando en términos económicos, ya que, bueno, como bien se dice, que el enemigo de mi enemigo, sentido, la guerra comercial que ya vivía en China y Estados Unidos la está aprovechando Rusia para aliarse con ellos. También hay una cuestión en cuanto al gas. Sabemos que Rusia es el principal exportador de gas y petróleo a nivel mundial, ocupa una de las primeras posiciones. Entonces, el hecho de que Europa le cierre los contratos, las fronteras al gas natural que ya vendía, por ejemplo, el Nord Stream 2, que era financiado en su totalidad por Alemania y que ante esta situación de tensión se paralizó el continuar adelante en el proyecto, pues ya Rusia suscribió un acuerdo con China, el Power of Siberia, que sustituirá, digamos, el ingreso que tenía en este sentido. También cambió sus reservas internacionales y está incrementando los yuanes en lugar de dólares en el Banco Central Ruso y al mismo tiempo también desdolarizó y se orientó mucho más al patrón oro. Entonces, considero yo que toda esta estrategia detrás, con toda esta ambición mucho más de potencia revisionista después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, obviamente no va a quedar aquí la situación solo en Ucrania y no veo un corto plazo diplomática inmediata, ya que ha habido reiteradas sesiones del Consejo de Seguridad y todas ellas las ha vetado Rusia. No hay una intención de sentarse a negociar de manera directa y tampoco hay una posición concreta y clara a escuchar las exigencias que está solicitando. Doctora Mónica Laborda, analista en temas globales y de integración europea, nos acompaña desde Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos en este especial sobre lo que está ocurriendo en Ucrania.